Fraternal saludo, soy Yusu, el locutor de este canal. Bienvenidos a este espacio de reflexión, el canal de lecciones y opiniones. El día de hoy quiero hablar de mitología, tema interesante y fascinante. Más que interesante, concerniente a todos. Siempre en el colegio, acá en Occidente y especialmente en Latinoamérica, en países con predominancia católica, se habla de las mitologías. Y bueno, claro que existen. Por ejemplo, las más famosas, diría yo, son la mitología griega, la nórdica y la egipcia. Hay mucha gente que prefiere referirse a estas mitologías como religiones. Y claro, fueron en su época religiones. En este momento hay neopaganismo que habla de estos preceptos y estos textos sagrados como un objeto de culto, y claro, eso es totalmente respetable, pero no es del todo erróneo decir mitología refiriéndose a una religión, porque la mitología hace parte de esa religión. Piénsenlo, es muy interesante esto. Lo que omiten decir muchos de los profesores de religión acá en Latinoamérica, acá en Colombia, por ejemplo, es decir que el cristianismo también tiene su propia mitología, su propio sistema mitológico. Piénsenlo bien. Seres como los ángeles, como los arcángeles, como los serafines, como los sófanim, la infinidad de santos que hay, este carácter místico que obviamente poseen todas las religiones. Creo que es importante comprender la mitología de una religión, o su estructura, o su sistema místico, por así decirlo, para poder tener una idea de qué se está hablando, de qué estás adorando. Y por ejemplo, yo creo que en la India hay una cuestión, y es que no hay fácil acceso a muchos de los textos sagrados, y por eso es que la gente tiene su devoción, si bien no ciega, un poquito muy light, un poquito muy light. Me refiero, tienen la experiencia, todos ellos y todas ellas, de Dios, y lo sienten. Pero hay un problema, y es que, por ejemplo, hace pocos años el Srimad Bhagavatam no era accesible para la gente. Era solo un libro que podían leer los gurús, maestros espirituales y los brahmanes, supongo. Claro, los brahmanes. Y digamos que en el cristianismo también sucedió lo mismo, y es que la Biblia era prohibida traducirla. Por ejemplo, las Biblias que habían eran la Biblia griega, la Biblia romana, y me imagino que de ese viaje de textos que componen la Biblia, están en arameo o en otros idiomas así semíticos. Y pues sí, eso es una coincidencia que tienen tanto el hinduismo como otras religiones. Por ejemplo, el Corán me parece que es interesante porque hay cierta libertad en leerlo. Sin embargo, no se puede traducir. De hecho, acá en Occidente hay una semi-traducción, o sea, hay un Corán de estudio, si se quiere decir así, que tiene el texto en español, puede ser nuestro caso en inglés, y al lado el Corán. ¿A qué me refiero? El Corán tiene esta cuestión de que no puede ser traducido a ningún otro idioma y solo puede ser leído en árabe. Entonces sí, es interesante esto. Me imagino que es por algo que es un concepto que me vuela ahí en la cabeza, que es el idioma litúrgico de la religión. Por ejemplo, el idioma litúrgico del budismo es el Pali, que es un sistema de escritura del sur de la India, hablado en Sri Lanka, en Tailandia, en estos países de tradición budista que
fueron bastante influenciados en la antigüedad por la India. Y claro, si vemos, por ejemplo, el Angkor Wat fue una construcción que tenía la advocación de Vishnu, el dios preservador del hinduismo, del cual Krishna es un avatar. Y pues sí, es una cuestión curiosa, digamos, y es eso de la lengua litúrgica. Nosotros podemos ver que las religiones en general tienen esta cuestión de la localidad, de la identidad nacional, si se quiere. También se puede hablar de una identidad religiosa, claro está, una identidad incluso política. Por ejemplo, tenemos a Ashoka, que fue un rey de la India, bastante famoso por ser una de las personas más sanguinarias de su época. Se convirtió al budismo, yo diría que por intereses políticos también, y de hecho en la India el budismo fue una de las religiones predominantes, de las más grandes, y eso fue decayendo a lo largo de los siglos, pero bueno, es importante saber ese tipo de cosas. Pero yo digo algo, no creo que por el hecho de que un texto o una mitología ajena a la nuestra o a la que digamos nos impusieron o a la que ha sido heredada de nuestros ancestros tenga que ser invalidada. Yo la verdad creo que no. Porque por ejemplo en la teología cristiana, más específicamente en la católica, se habla de el estudio a otras religiones. De hecho, el Corán tiene muchas cuestiones que, por ejemplo, el profeta Isa, que es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios según el cristianismo, habla de que Jesús huyó a la India y se quedó ahí. Y tiene sentido. Yo digo algo, es muy curioso ver cómo la gente emigra a la India con el fin de encontrar su yo espiritual. Y esto no es gratuito porque realmente las tradiciones de la India tienen una cuestión muy importante en la parte de su práctica, y esta es la meditación. No solamente los budistas meditan, los jainistas meditan, los hinduistas, los sijíes. Yo digo algo, es importante meditar en cualquier religión, y de hecho en la mitología que había mencionado antes, que es la egipcia, también se medita. De hecho, de la mitología egipcia se heredaron muchas de las cuestiones acerca de las sociedades herméticas, del conocimiento hermético que proviene de Hermes Trismegisto. Claro que esto es un poco más esotérico y tal vez hable de este temario en algún punto, pero por ahora concentrémonos en las mitologías y en los sistemas religiosos. Yo creo que, por ejemplo, la religión cristiana opaca mucho las ideas extranjeras y las considera mitologías, o eso, como que mitología es menospreciar, o en pocas palabras afirmar que es menos. O sea, yo digo que es una mitología, entonces es un sistema que es obsoleto. ¿Cómo puede ser? O sea, una religión no es necesariamente distinto a la mitología, pero si yo como cristiano digo es que tú crees en una mitología, está insinuando que sencillamente crees en seres fantásticos, pero que es Dios, que son los ángeles, que son los santos, más que seres fantásticos. Y no me refiero a la cuestión de que sean ídolos falsos, no. Me refiero a que tienen un carácter místico. Y este carácter místico propiamente es lo que los diferencia de la ciencia, porque la ciencia es mucho más pragmática y mucho más de lo tangible, referente a lo táctil, a lo observable. Y por ejemplo, Dios
los dioses, los ángeles, no son observables, al menos a simple vista. ¿Y esto a qué se debe realmente? Y esto se debe a que nosotros tememos a lo desconocido e intentamos llenar ese espacio de lo que desconocemos con dioses o seres antiguos. Por ejemplo, no sé qué tan acertada sea mi idea, pero por ejemplo, yo creo que muchos de los dioses de la antigüedad eran héroes o sacerdotes o gente importante que luego fue deificada. O pues sí, porque por ejemplo vemos la épica de Gilgamesh, que se habla de Enkidu y de Gilgamesh como casi deidades, que fueron creados por deidades y que eso. Entonces, para proseguir, yo digo que la mitología no está del todo mal y no necesariamente se refiere uno a la mitología como la religión propiamente, y eso es algo que debe corregirse. O sea, tú no puedes referirte, digamos, es que tú crees en la mitología nórdica. Sí y no. No solamente en la mitología nórdica, sino en la religión nórdica y en todo su sistema, sus textos, su tradición, su cultura. Y eso es totalmente válido. A día de hoy hay mucha gente que está practicando el mal llamado neopaganismo, que bueno, lastimosamente ha sido considerado satanismo o cuestiones de esas, porque es otro tema aparte, y es que la religión cristiana demonifica, si se quiere decir así, al resto de las deidades ajenas a su tradición. Entonces sí es complicado, pero yo digo algo. La mitología es necesaria. Es necesaria no solamente porque tengas que creer en ella, sino como inspiración artística, inspiración literaria. Porque nosotros, por ejemplo, vemos que en el neoclasicismo se hablaba de los dioses, de la Grecia antigua específicamente, y casi que en todos los textos neoclásicos se habla de esta mitología, pero pasa a un segundo plano y no se convierte en la religión, sino solamente en los textos que escribió Homero o la Teogonía de Hesiodo. Yo creo que no es cuestión de creer o no creer, sino de admirar y contemplar. No digamos por un carácter imaginativo, porque digamos eso es una falta de respeto. Pero sí, o sea, el hecho de que se haya pensado un sistema, el sistema universal o el sistema religioso que conglomera todo, y haya sido pensado por un círculo, digamos, de personas que saben o que han sido reveladas por inspiración divina, digamos que es válido, porque se habla de que en la antigüedad había mucha más facilidad para comunicarse con los dioses, y pues sí, en este momento los dioses se manifiestan más que todo como advocaciones, más que como invocaciones, porque ya está este carácter de fantasmagórico de las apariciones y cosas de esas, que yo soy un poquito escéptico, pero yo por ejemplo he experimentado varias de estas visiones y digamos que no son como sueños para mí, son como ensoñaciones. Y no sé, en parte esta ensoñación que yo tuve me impulsó a investigar un poquito más acerca de las deidades de la India, de las deidades hinduistas. Y la verdad es una experiencia bonita cuando tienes una revelación como tal, pero no, lo importante no es tener estas visiones, sino simplemente vivir la experiencia. ¿Por qué lo digo así? Porque puedes leer los textos y leerlos y leerlos y leerlos, pero solamente como objeto de estudio. No vives la experiencia de Dios,
la experiencia religiosa, la experiencia mitológica. Entonces sí, es un paso a paso y la gente ha venido evolucionando, las mismas religiones han ido evolucionando, han encontrado maneras de poder atraer a un público. Y esto es importante, la pluralidad. La pluralidad religiosa nos hace entender que el mundo es muy grande. Es pequeño para ciertas cosas, pero nosotros somos solamente una mota de polvo en el cosmos. Y aún así, el mundo siendo tan pequeño como lo es, sigue siendo una cosa enorme. Imagínate no poder conocer la Tierra del todo y querer conquistar el espacio. Eso en parte es mitológico y es por eso que la mitología surgió. Entonces, sin más, hasta pronto. Que el bien guíe sus espíritus. Nos veremos en una próxima oportunidad.